Buenos días, nos vamos para Córdoba capital a pasar unos días, a conocer esta ciudad, pero antes vamos a recorrer el Camino del Cuadrado. Saliendo de la ciudad de La Falda, accedemos al camino tomando por la avenida Edén. El Camino del Cuadrado es una ruta provincial ubicada en la región de las Sierras Chicas. Su nombre real es la Ruta Provincial E57 y une las ciudades de La Falda con Río Ceballos. A esta ruta se la conoce popularmente como el Camino del Cuadrado, ya que atraviesa el Cerro El Cuadrado. Su extensión es de poco más de 30 kilómetros. En todo su trayecto ofrece unas vistas panorámicas espectaculares, donde el paisaje va cambiando a cada paso. Al llegar a los 1000 metros de altura, el paisaje se tiñe de dorado, por las sierras y los pajonales al sol. Al llegar a la parte más alta, asoma el Valle de Punilla, y al llegar a la zona más baja y cercana a Río Ceballos, el escenario es un bosque serrano, que se encuentra verde durante todo el año. Cada curva va regalando postales para el asombro. Seguramente van a poder realizar varias paradas para disfrutar de las vistas que ofrece este camino. Esta es nuestra última parada y ya a lo lejos divisamos nuestro destino, Córdoba capital. Llegamos a Córdoba capital, este es el departamento que alquilamos por Airbnb. Tenemos una cocina muy amplia, un lindo living. Tenemos por este lado, vamos a mostrarles, una linda habitación con salida al balcón. El baño por este lado. Pasamos por acá, la hermosa vista que tenemos de este balcón, desde este balcón. El palacio por aquí. La Plaza España por allá, y desde aquí vamos a conocer Córdoba durante 2 días. Como ese día habíamos andado mucho, decidimos descansar el resto de la tarde. Nuestro primer día en Córdoba capital y vamos a comenzar a conocer esta hermosa ciudad. Decidimos hospedarnos en el barrio Nueva Córdoba, ya que este es uno de los sectores más dinámicos en cuanto a las actividades económicas, culturales y de recreación. Cuenta con una gran variedad de museos, entre los más reconocidos está el Museo Superior de Bellas Artes Evita, también conocido como Palacio Ferreira, que alberga la colección de artes visuales, fotografía y escultura de la provincia con una muestra permanente. Si les interesa el departamento donde estamos hospedados, que es acá, este es el edificio, ahí está el departamento, el Palacio Ferreira está exactamente enfrente. Al salir del museo, continuamos nuestra caminata por el barrio. Nos dirigimos a nuestro próximo destino y punto para visitar, que es la Iglesia del Sagrado Corazón, también conocida como la Iglesia de los Padres Capuchinos. La Iglesia del Sagrado Corazón fue diseñada y realizada por el célebre artista e ingeniero Augusto Ferrari en el año 1943. Es de estilo gótico y muy colorida. Tiene 2 torres muy representativas, pero cada uno de los elementos que integran la fachada tiene un sentido para el artista.
Su interior impacta tanto como la belleza de su exterior. Como ya les comentamos, la iglesia se caracteriza por el gran número de esculturas y pinturas, tanto en su parte externa como en la interna, al igual que sus coloridos vitrales. Si lo desean, tengan presente que pueden realizar visitas guiadas. Tras nuestro, la iglesia del Sagrado Corazón de los Padres Capuchinos, hermosa iglesia, no dejen de visitarla si vienen aquí a Córdoba capital. Estamos en el Paseo del Buen Pastor. Esto antiguamente era una cárcel de mujeres. Lo único que quedó más representativo de ese momento es esta reja. Nadie que no conozca su historia podría imaginar que el Paseo del Buen Pastor durante casi 100 años funcionó como asilo y cárcel de mujeres. Estamos viendo la que era su antigua capilla. Hoy preserva perfectamente su estructura, pero cambió completamente su función, ya que hoy en día es utilizada como sala de conciertos y coros, donde se aprovecha muy bien su acústica. En el año 2004 se iniciaron los trabajos para restaurar y recuperar este edificio. Hoy, el Paseo del Buen Pastor es un complejo cultural, turístico y recreativo que brinda al visitante actividades muy atractivas. Se pudo recuperar y devolver este espacio a la comunidad, donde cada día de la semana brinda diferentes programas, conciertos, coros, muestras de pinturas, esculturas y fotografías, también espectáculos de danza, presentaciones del libro, obras de teatro y show de títeres, entre otras actividades. Se pueden recorrer sus galerías, visitar la capilla, sus bares o acercarse a disfrutar su show de aguas danzantes.
Durante el atardecer y la noche, estos bares suelen estar muy concurridos, al igual que el resto del complejo. Estamos en la Plaza Vélez Sarsfield, estamos viendo el Shopping Patio Olmos. Desde aquí se divide el centro histórico del barrio Nueva Córdoba. Esta zona es el punto neurálgico más concurrido de la ciudad de Córdoba. Aquí se encuentran numerosos edificios y monumentos de gran relevancia para la ciudad. Este es el Paseo de las Flores y su animado y colorido centro comercial. En Córdoba, no muchos saben que estas peatonales por las que caminan habitualmente son las más numerosas y las primeras que hubo en el país. Estamos visitando un lugar que no se encuentra a simple vista, pero que guarda muchísima historia. Es la cripta jesuítica del Noviciado Viejo, una singular construcción que se remonta a principios del siglo XVIII y que fue redescubierta casi por casualidad. Al recorrerla, impresionan sus gruesos muros de piedra sin labrar. Según los registros históricos, este lugar podría haber sido el sitio elegido para levantar la iglesia que hoy se encuentra en la manzana jesuítica, pero luego de iniciada la construcción, se decidió erigirla donde se encuentra en la actualidad, así que quedaron estos cimientos para un oratorio. En el año 1820, una epidemia de cólera azotó a la ciudad y el antiguo oratorio fue dispuesto como cripta para enterrar los cuerpos de quienes habían sufrido esta enfermedad, de aquí que proviene su nombre actual. En la actualidad es utilizada como un espacio de muestras artísticas, conferencias y gracias a su buena acústica también se pueden realizar representaciones teatrales. Volvemos nuevamente a la peatonal San Martín para ir rumbo a su plaza, pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Si te gustó este video, no olvides dejarnos tu like y todos los comentarios que quieras. Pasa también por todas nuestras redes sociales y si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Los esperamos en nuestro próximo capítulo.